El domingo pasado estuvimos exponiendo acerca de lo que es el mundo y mucha gente me escribieron mensajes desde Londres, por allá nos escucha. Y me dice el pastor que le gustó mucho la exposición, también de Cartagena, de Santana. Nos han escrito y están pendientes del sermón de hoy, algunos pastores. Así que le damos gracias al Señor por todo esto que está pasando, ¿no? Este fue el mensaje que recibí de allá de Inglaterra. Dice el pastor: hola Marcos, estaba escuchando tu mensaje de Efesios 2 sobre el mundo. Dios te siga bendiciendo con la predicación de tu palabra. Tremenda exposición. Me bendijo mucho al escuchar. Saludos a tu familia. Entonces, así muchos hermanos también escribieron, algunos pastores, para decir que nos están también siguiendo. El domingo pasado yo les estaba exponiendo que en este pasaje hay una digresión. Y les voy a volver a explicar qué es una digresión. Esa es una figura literaria. Una digresión es el hecho de que el autor se aparta del relato que está haciendo, o discurso o exposición, se aparta del asunto principal para tratar algo que surge relacionado con el tema, para evocar algo. O sea, él inicia algo, pero luego lo deja y lo vuelve a retomar más adelante. Entonces, aquí en el capítulo 2 de Efesios hay una digresión. Él empieza en el versículo 1 y deja allí en el versículo 1 lo que está diciendo y lo vuelve a retomar otra vez en el versículo 5. Y ustedes lo pueden ver aquí, que es lo mismo que él está diciendo en el versículo 5. Y aquí lo vuelve a retomar otra vez. Y él os dio vida juntamente con Cristo. Y ahí sigue el discurso otra vez. Y nosotros estamos viendo qué fue lo que quedó en la digresión, qué quedó en ese paréntesis. Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros estamos viendo el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4. ¿Qué fue lo que quedó englobado ahí mientras él hizo el paréntesis? Versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Esto fue lo que quedó englobado: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice allí que cuando nosotros no éramos cristianos, entonces vivíamos según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en este caso es Satanás, y haciendo la voluntad de la carne. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo estos domingos? De una forma sistemática hemos tomado el tema del mundo, de Satanás y de la carne para exponerlo a la iglesia, pero ya de manera sistemática. Entonces estamos en la digresión. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del mundo. Entonces vamos a continuar en el tema hoy y dejamos pendiente los deseos de la carne, porque estábamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y él dice que las cosas que están en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces ya vimos los deseos de los ojos y vimos la vanagloria de la vida. No tocamos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque él no comenta mucho acerca de los deseos de la carne. Aquí vamos a utilizar una cosa que se llama en hermenéutica analogía de la fe. La analogía de la fe, esa es la parte de la hermenéutica, y estoy hablando aquí con los predicadores que están acá sentados y con los que están en la escuela. La analogía de la fe
es la parte de la hermenéutica que interpreta la Escritura por la Escritura. O sea, se analogan, se comparan los textos para explicar algo que quedó implícito por algo que está más explícito en otra parte. Eso es lo que es analogía de la fe. Entonces, el mejor intérprete de la Escritura es la misma Escritura. Lo que no se puede interpretar por la Escritura que está aquí no se debe predicar. ¿Oyeron? Todo aquello que esté implícito y que no se pueda predicar, no se puede explicar por algo explícito que está en la Escritura, no se debe predicar. Vamos a ver que Juan dijo los deseos de la carne. ¿Qué texto nos ayuda a saber qué son los deseos de la carne? Vamos a hacer la analogía. Y está en Gálatas capítulo 5. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26. Aquí Pablo entonces nos presenta qué son los deseos de la carne en este texto, en esta sección. Pero antes yo quiero explicarles lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que es la carne. ¿Oyeron? Porque algunos no saben qué es eso. En el Antiguo Testamento los términos sarco y crea, por lo general, son los que se utilizan para hablar de carne. Por lo general, cuando es carne de animal se utiliza crea y cuando es carne humana se utiliza sarco. Los autores del Antiguo Testamento nunca utilizan el término carne para hablar de pecado. ¿Oyeron? Ellos no lo utilizan. Eso lo van a hacer en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se utiliza sarco y crea para hablar de la masa corporal, sea de animal o sea de persona. En el Nuevo Testamento se utiliza sarco y soma. Sarco y soma. Entonces, y son términos intercambiables. Cuando se trata del cuerpo o la masa muscular, se puede ser soma o puede ser sarco. Pero en el Nuevo Testamento los autores bíblicos utilizan el término carne para referirse a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Sobre todo se utiliza el término sarco, casi siempre se utiliza el término sarco, inclusive el término sarquino, que es un adjetivo, se utiliza para hablar del hombre mundano, o sea, del hombre que pertenece a este mundo y que no está bajo el dominio del Espíritu de Dios. Y se traduce también como el hombre material, o el hombre natural, o el hombre animal. Interesante que la Escritura dice que el hombre que no tiene a Cristo es el hombre animal, porque es el ser que se guía por instinto, no por mandamiento. Por ejemplo, un mandamiento es no adulterar. Al hombre natural no le interesa el mandamiento, no fornicar, porque él es natural, él es animal, él se guía por instinto, no por mandamiento. Por eso es natural. Y por eso se le llama hombre animal. Todo ser humano que no tiene a Cristo, para la Biblia es ser animal, porque se guía por instintos, no por mandamientos. Y espero que no se ofendan conmigo, pero eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo lo dice en 1 Corintios. Lo que pasa es que la Escritura utiliza los eufemismos para no ofender tanto. Pero cuando uno lee los textos en su idioma, uno se da cuenta que son palabras fuertes. Entonces, sarquino se refiere al hombre humano, al hombre material. El término carne aplicado en este sentido viene a ser en la Biblia sinónimo de los siguientes términos. O sea, el término carne en la Biblia es sinónimo del término pecado. Pecado. Hay que entender esto. Una cosa es pecado y la otra cosa son los pecados. La Biblia tiene eso bien definido. No es lo mismo pecado que los pecados. Y en la Biblia el término pecado viene a ser sinónimo de carne. También el término viejo hombre o cuerpo de pecado. Estos son lo mismo que el término carne. Son sinónimos. Y también de los términos técnicos como naturaleza adámica, que nosotros utilizamos, el yo, el ego. Eso es lo mismo. Carne. Es la misma. Solo que son sinónimos. Cuando hablamos del ego o del yo, estamos hablando de la carne. De la naturaleza
pecaminosa de nosotros. Este término es lo que la Iglesia Católica llama pecado original. Sí, señor, porque es el epicentro de toda acción pecaminosa de toda persona. El problema suyo no es con el trago ni con la mujer, el problema suyo es con la carne, con el pecado, el epicentro donde está todo. Por eso el problema de la psicología hoy es que no puede resolver algunos problemas porque no toca el problema de fondo, el cual es el pecado del hombre. Ese es el epicentro de todos los problemas del ser humano. Su naturaleza que adquirió de Adán. Es la naturaleza que adquirió Adán de la serpiente y la transmitió a toda la raza humana. Adán engendró en toda la humanidad la naturaleza de la serpiente. Todo ser humano viene con el engendro de la serpiente. Todos nosotros somos una sucursal del diablo. Porque cuando Adán comió, que la serpiente le indujo a comer, cuando él comió, entró en él la naturaleza de la serpiente. Y el hombre despertó al mundo de la serpiente. Y vivimos en el mundo de la serpiente. Y tenemos la naturaleza de la serpiente. Porque eso fue lo que engendró en nosotros. Miren lo que dice el Salmo 51, 5. Ese niño que usted ve ahí, chiquitico, tierno, bonito, es una pequeña serpiente. Es una culebrita. Porque usted no da ángeles, usted da gente caída. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado, ¿qué? ¿Me concibió quién? Mi madre. Eso fue lo que dejó Adán. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba allí y vino toda la gente, Israel, y dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea que no vio gente, sino que vio un culebrero, hijo de la serpiente mayor. Eso. Y perdonen que se los digan esta mañana, pero es que tenemos que ser sinceros con ustedes. Ninguno de nosotros aquí es bueno, ni nació bueno. A Jesús le dijeron, maestro bueno, y él dijo, bueno mi padre apenas. Nadie de nosotros es bueno, porque el pecado vulneró toda la realidad humana. El profeta Isaías dice en su libro, dice en el capítulo 1, versículo 6, dice, porque el hombre todo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de vuestros pies, es una podrida llaga. Y aún su justicia es como trapo de inmundicia. Eso es lo que se llama depravación total. Y Pablo afirma eso después en Romanos 3, 24, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 10 dice, porque no hay justo ni aún uno. Nadie se salvó, todos fuimos permeados por el pecado y adquirimos la naturaleza de la serpiente. Y Jesús le dijo a los fariseos, serpientes, hijos de la serpiente mayor, ustedes llenan la copa de vuestro padre. Eso es lo que es la naturaleza adámica, engendrada en nosotros. Yo les pregunto una cosa, ¿quién ha hecho aquí un curso para ser orgulloso? Eso viene en la carne. Yo les pregunto, ¿quién ha hecho curso aquí para echar mentiras? Yo le digo, ¿quién ha hecho aquí un seminario para cómo coger ira? Nadie. Porque ya venimos penetrados por nuestra naturaleza. Desde el niño, desde que está pequeño, empieza a patalear con ira, porque eso viene en su ADN. Esa es la naturaleza de la serpiente. ¿Quién nos enseñó a ser infieles? ¿Aquí alguien ha hecho un curso de cómo ser infiel? ¿Quién ha hecho curso para adulterar? Para fornicar. Eso está en la naturaleza humana. Viene con nosotros. Y es ahí donde empieza a trabajar el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Para llevarnos a ser unas personas como Él otra vez. ¿Cuánto le dan las gracias a Él? Cristo ha venido para eso.
para ayudarnos. Por eso se requiere nacer de nuevo. Se requiere nacer de nuevo porque el ser humano no se puede remendar nada, porque todo fue vulnerado. Como dijo San Agustín. San Agustín fue quien introdujo el término de depravación total. Él decía, San Agustín es un padre del siglo XIII, padre de la Iglesia Católica, padre nuestro. Pero después apareció Pelagio y contradijo a San Agustín diciendo que no, que nosotros tenemos algunas cosas buenas. Y la Iglesia Católica se fue con Pelagio, pero la Iglesia Evangélica Protestante se ha mantenido con San Agustín. Nosotros creemos que el hombre fue vulnerado en toda su realidad, la depravación total. Entonces, eso es lo que es la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Somos orgullosos por naturaleza. ¿Cierto que así es? Somos delicados, no nos pueden decir nada porque somos como la serpiente. Seguida, armados. ¿Sí o no? Armados. Por eso el salmista decía, mas yo soy gusano y no hombre. Él conocía el chinchilín, que el único mecanismo de defensa es quedarse quieto. Lo puyaban y queda quieto. ¿Puye una culebra para ver? Cierto que se arma. Y todos aquí llevamos la naturaleza de la serpiente. Ojalá que hagamos la oración de David que decía, yo quiero ser el mejor gusano para quedarme quieto. ¿Cuántos de ustedes se quedan quietos cuando hablan mal de ustedes? Nos quedamos quietos, ¿no? Creo que no. Esa es la naturaleza humana. Vamos aquí a mirar, vamos a Gálatas, ya les expliqué entonces qué es la naturaleza. Vamos a ver los deseos de la carne, de eso que está allá adentro, de la agencia. ¿Oyeron? La carne, que es la agencia. Se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Gálatas 5, 16, ahí está bien. Dice que iba un muchacho todos los días a orar y había una ancianita que iba con él y él se arrodillaba ante el altar y decía, Señor, te pido que quites las telarañas de mi pecado. Y la viejita al lado orando también con él. Al otro día, Señor, otra vez venía, Señor, te ruego que quites las telarañas de mi pecado hoy también. Al otro día otra vez, Señor, te pido que quites las telarañas de mi pecado hoy. Y la viejita ya en la semana, por allá el viernes, ya estaba cansadita de la misma oración y dice, Señor, yo te pido mejor que le mates la araña. Eso nos ilustra que la araña es la carne. A veces luchamos con la telaraña. A veces luchamos con el adulterio, con la pornografía, con el trago. Pero aquí no es luchar con el trago, con el cigarrillo, con la fornicación. Es con nuestra naturaleza que solamente Jesucristo la puede cambiar y le puede quitar el poder. Solamente Él. Aquí no hay ni alcohólicos anónimos que valga, eso no le vale nada, ni cigarrillo que usted quiera dejar, ni nada. La naturaleza pecaminosa es un amo. Y solamente cuando aparece el amo superior a ella, que es Cristo, entonces ella se somete al amo que sí es amo, que es Cristo. Allí nada más la podemos rendir en Cristo Jesús. Mire lo que es capaz de hacer la carne con nosotros. Esta es la lucha interna. Esta es la misma lucha que está en Romanos capítulo 7, versículo 14, donde Pablo se siente a veces un miserable. Mire lo que dice aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga eso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahora, la palabra Espíritu ahí no se debe escribir en mayúscula, porque ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo. Y los que me están escuchando por este audio deben aprenderlo. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu de nosotros. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Porque esa lucha no es contra el Espíritu Santo, es contra el Espíritu de nosotros que ha estado regenerado ya. El Espíritu sí está aquí en este pasaje, pero aquí en estos versículos no está el Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¡ay sí! Ese sí es el Espíritu. Ese sí es el Espíritu Santo. No estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese que Pablo introduce esta sección diciendo que hay una tensión entre el espíritu nuestro y la carne. O sea que hay una lucha constante. Nosotros somos el escenario de una lucha constante entre los deseos de la carne y mi espíritu que ha sido regenerado ahora por el Espíritu Santo. Esa es la tensión que va a haber todos los días. Y eso es lo bacano de la vida cristiana. Eso es lo que le da dinamismo a la vida cristiana, que haya siempre una lucha interior en nosotros para saber si nosotros decidimos por Cristo o por los deseos de la carne. Entonces él dice que estos son los deseos de la carne. Y aquí entonces expone cuáles son esos deseos a que la carne nos quiere arrastrar. En esta sesión Pablo le hace a los Gálatas un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. E introduce esta sección dándoles a conocer una tensión que existe en la vida personal del cristiano y entre el deseo de la carne. Vamos a aprovechar esta exposición para mirar los deseos de la carne que Juan mencionó en su primera carta. Para una mejor comprensión de lo que expone Pablo aquí, vamos a clasificar los deseos de la carne en los siguientes grupos. Primer grupo, los deseos de la carne que atentan contra la pureza sexual. Si tiene tiempo para irse, váyase. Pero agárrese ahí en la silla, dígale al que está a su lado, agárrese duro ahí, hermano. Y esto más que todo va con nosotros los varones. Aquí casi no voy a tocar a las mujeres. Deseos de la carne que atentan contra la pureza sexual. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿De quién son las obras? Entonces, ¿cuál es el problema? La carne, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos acabar con todo el aguardiente de aquí de Medellín, ¿iríamos a comprar todos los aguardientes que hay en las tiendas? No, la fábrica enviaría más todavía. Entonces, aquí si queremos acabar con el aguardiente es meterle un bombazo a la fábrica, ¿cierto? Bueno, que no vayan ahora a decir que somos terroristas, ¿no? Es una analogía apenas. Si queremos acabar con los mangos, ¿recogemos los mangos o mochamos el mango? Entonces, aquí el problema es la carne. Mire el asunto, cuáles son los deseos de la carne. Primero, fornicación. Fornicación. Son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. La palabra adulterio no aparece en los manuscritos ya de la crítica bíblica. Este más que todo del texto recepto. Vamos a tomar la palabra fornicación para ser más exactos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se puede meter adulterio allí? Sí, señor, porque el término que se va a utilizar para fornicación aquí en Gálatas es porneia. Porneia. ¿Oyeron? Y porneia significa inmoralidad sexual que incluye no solo las prácticas sexuales en los solteros, sino también el adulterio en los casados. El adulterio el cual atenta contra la fidelidad y la pureza del matrimonio. La porneia es también la búsqueda de despertar el placer sexual de cualquier forma. De allá viene la palabra pornografía. Y es todo ese mundo y comercio que tiene esta sociedad de tratar de despertar las pasiones sexuales. Todo eso es la porneia, la práctica indebida sexual con animales, de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es porneia, inmoralidad sexual. Pero quiero tratar aquí con ustedes el asunto del adulterio. Y está metido allí, aquí lo traduce esta versión, el texto recepto, adulterio.
que es la práctica sexual de los casados y que pone en peligro y atenta contra la pureza del matrimonio. Y espero que todos los casados que estemos acá podamos ser personas que honramos nuestros matrimonios. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces, esa es la primera obra de la carne que atenta contra la pureza sexual. La segunda es inmundicia. Y el término que se utiliza en el griego es akatarsia. Y traduce impureza, inmoralidad, malas intenciones. Tiene una relación directa con la apariencia externa que aparenta cierta seriedad y pureza por fuera, pero en lo íntimo es malintencionado. El término lo utiliza Jesús cuando encara a los fariseos. Y quiero que veamos Mateo 23, 27. Lo compara con un sepulcro hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de podredumbre, y se utiliza la palabra akatarsi, que es la que traduce inmundicia. Eso tiene relación con esto. ¿Qué es una persona inmunda? Aquella persona que tiene una apariencia de piedad, pero interiormente tiene tinieblas, porque es una persona malintencionada. Cuando mira a una mujer piensa de todo con ella y parece un señor decente, pero es un inmundo interiormente. Eso es lo que dice el término. Y por eso Jesús dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! ¿Cuántos han ido al cementerio? ¿Cómo son esas bóvedas? Bonitas, elegantes, pero ¿qué hay por dentro? Y dice Jesús: así son algunos. Le dijo a los fariseos: ustedes son así, religiosos, se ven por fuera elegantes, pero son podridos por dentro. Y eso es lo que Pablo está diciendo acerca de la inmundicia. Es la mala intención, llenos de podredumbre, dice. La inmundicia no necesita una contraparte física para practicarla. Ella actúa desde adentro, como es el engaño en el espíritu. Y aquí quiero tocar algo. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano los casados. La Biblia habla de ustedes y de mí, los casados, con respecto a esto. Un marido puede estar acostado con su esposa y pensando en otra. Eso es inmundicia. Y el salmista en el Salmo 32 dijo: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmo 32. A quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: bienaventurado el hombre, sí, en el 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí la palabra iniquidad es abón, que es lo peor. Eso es lo mismo que eibon, no. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Es la peor palabra para pecado en la Biblia. Eibon, abón. En el hebreo se lee así. Que se esté echando eso, que lo venda. Dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo le pregunto a los que están aquí en esta mañana: ¿cuántos de ustedes me pueden ver el espíritu? ¿Mi esposa me puede ver el espíritu? ¿Ella puede estar viendo lo que yo estoy pensando? El adulterio no es nada más acostarse con una mujer, es pensar en otra. Eso es adulterio. Y eso es engaño en el espíritu. Y fíjense lo que el Señor le dice en Malaquías, capítulo 2, versículo 14 al 16. Miren lo que le dice a los maridos. Desde que estamos en Malaquías.
¿De acuerdo? Para que nos los coloquen allí. Mire lo que dice esto, y estamos hablando acerca de la inmundicia. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, la mujer de tu matrimonio. Oiga eso, y mire lo que sigue diciendo. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Dice, él hubiera podido hacer muchas Evas para Adán, pero hizo una. ¿Por qué una? Porque buscaba una descendencia para Dios. Mire lo que busca Dios en el hogar, descendencia para Él. Guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Dónde es que tenemos que guardarnos los maridos? ¿A dónde? En el espíritu. Allí es el lugar donde estamos más propensos a pecar, porque nadie nos ve qué estamos pensando, ni qué estamos analizando. Dice, allí dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Oigan eso. En estos días me preguntaron a mí, allá en Barranquilla un amigo me dice, ajá, y Rosana, digo, por ahí anda con un viejo. Dice, ¿qué te dejó? Digo, no, yo que me puse viejo ya, anda conmigo. Tenemos casi 30 años de casado. Nos conocimos joven. Rosana era delgadita, pero aún no se ha engordado. Me enamoré de ella bien bonita. Y al lado mío se ha ido envejeciendo. Y ese es el problema de los maridos, que no se acuerda cuando la conocieron, la mujer de la juventud. Ahora, como han pasado los años, entonces piensa ser desleal con ella. Y dice, yo estoy bravo contigo. Y si guárdate en tu espíritu de no ser desleal con ella. Y eso es lo que llama entonces inmundicia. El Salmo 51, versículo 6, mire lo que dice. Dice, más Jehová, dice Jehová, he aquí tú amas la verdad. ¿A dónde? Y en lo secreto me has hecho comprender, ¿qué? Sabiduría. Dios sabe quién soy en privado. Dios sabe quién soy cuando estoy solo. Dios sabe quién soy cuando estoy en otra ciudad. A mí me toca ir viajar y estar en hotel solo. Dios sabe para qué prendo la televisión en un hotel solo. Dios sabe todo, porque Él conoce la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Inmundicia. Esto también se refiere a contaminar el matrimonio con pornografía. Algunos maridos, aún cristianos, parejas cristianas, piensan que viendo pornografía pueden ayudarse en su parte sexual. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. No hay cosa más linda en el matrimonio que mantener la inocencia del matrimonio. El descubrir nuevas cosas la pareja. No viendo un video para alentarse. Eso es manchar lo sagrado del matrimonio. Y aquí Pablo lo llama inmundicia. Inmundicia. Y en Colosenses Pablo dice que dice que el hogar, la cama se debe mantener sin mancha. Sin mancha. Estoy hablando a los cristianos, ¿cierto que así es? Yo le dije que se saliera, pero no se salió. Lascivia. Vamos otra vez a Gálatas. Lascivia. Esto no es una muchacha, ¿no? Se utiliza el griego aselgeia, y tiene que ver con vicio o adicción al sexo. También indecencia y libertinaje descontrolada de una persona por el porno. Eso es lascivia. Son conductas patológicas ya, que requieren un tratamiento profesional. ¿Oyeron? La lascivia ya es una patología. Deseo incontrolable. Una persona ya llega a estados que no puede ver algo por ahí desnudo porque enseguida. Todas partes, ¿cierto? Entonces ya está pensando es en la masturbación.
Entonces ya son patologías. Y hay personas que no pueden despegarse de la pornografía. Ya esa es una patología. Ya son cosas superlativas. Entonces, mis hermanos, este es el rango de la carne, cómo la carne puede atentar contra la pureza sexual. Yo sé que este tema les da sueño, porque el diablo les va a hinchar fresco allí para que no escuchen. El diablo les va a caer fresco para que no oigan. Dice, no, eso no es contigo. No es contigo. Contigo es que... Diga que está a tu lado, contigo es la cosa. Y no les voy a echar chiste ni nada, porque esto está muy serio. Otro grupo, obras de la carne que atentan contra Dios. Obras de la carne que atentan contra Dios. Idolatrías, hechicerías, herejías. ¿Oyeron? Dejamos el otro grupito allí. Obras de la carne que atentan contra Dios. Es interesante, yo les hablé aquí el domingo pasado, que entre la carne, el mundo y Satanás hay una trinidad. Uno no sabe cuándo es la carne o cuándo es el diablo. Uno dice, bueno, pero la hechicería es del diablo. Bueno, aquí están las obras de la carne. Es la misma trinidad. Así que no se preocupen, estamos hablando del mismo asunto. Carne, mundo, Satanás. A veces se confunden tanto que uno no los puede separar. Es una trinidad también, porque la perfecta trinidad es el Señor. Mire, aquí dice, idolatría es la adoración o contemplación de un ídolo diferente al Dios de Israel. El término griego ídolo significa ídolo, imagen de Dios, de un Dios falso. La idolatría tiene que ver directamente con la adoración hacia un ídolo. Esto incluye la iconolatría. Una cosa es la idolatría y otra cosa es la iconolatría. A Israel se le advirtieron sobre estas dos cosas cuando se le dijo, no adorarás a otro Dios diferente a Jehová. Y cuando le hablaron de la iconolatría dice, ni te harás imagen de ninguna cosa creada en el cielo y en la tierra. Eso es iconolatría. Una cosa es idolatría y otra cosa es iconolatría. A los evangélicos se les puede acusar de idolatría, a los católicos se les puede acusar de iconolatría. Claro que sí, a ambos nos pueden acusar. A nosotros por colocar cosas que no son Dios delante de nosotros. Aún hasta cantantes ya hay ídolos en medio cristiano, ¿no? Son ídolos. El dinero, la familia, esos son ídolos, algo que reverenciamos aún más que Dios. La iconolatría es cuando tenemos algo, un ícono, y lo adoramos. Hacemos imagen de algo. Entonces, esa es iconolatría. Y estas son obras de la carne, la cual Dios también desecha. Miremos aquí una cosita. Hechicería. Ay, hechicería. Quiero que me presten todo atención. Hechicería. El griego es farmakeia. Si alguno quiere su nombre para alguna farmacia, farmakeia. Hechicería. Eso es lo que traduce. Hechicería. Es un término general que se utiliza para englobar toda la práctica del ocultismo, como magia, consulta a los muertos, adivinación, encantamientos. Yo quiero que leamos Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 9 al 15. Y veamos lo siguiente. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no se ha hallado en ti que van a pasar a su hijo o a su hija por fuego. ¿Cómo le parece? En ese tiempo ofrecían a los hijos a los dioses. Ni quien practique adivinación, ni agorero, o sea, los que creen en los agüeros, ni sortilego, los que echan la suerte, ni hechicero, ni encantador, aquellos que te dejan encantado. Dice, mira, yo vi a tu marido es así alto, así tata. Dice, ay, verdad que es así. Esos son los encantadores. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Y mire lo que sigue diciendo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar
agoreros y adivinos son y oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Y mire, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahí se refiere al Señor Jesucristo. Cuando habla de profeta, si quieren busquen la concordancia, se dan cuenta que está refiriendo, dice, oiréis al profeta que viene, al Señor Jesucristo. Entonces, todas estas prácticas del ocultismo, Dios las aborrece. Echarse la suerte, ir donde el encantador, estar en una sesión de espiritismo, los agoreros, aquellos que creen que si pisan un gato no se casan, que el martes no hacen nada o el viernes 13, esos son agüeros, los agoreros. Dice, Dios no quiero nada con eso. Todo eso lo aborrece el Señor. Y dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver casi con nosotros. Bueno, vamos a ver qué tal esto. Vamos a ver Isaías capítulo 47. ¿Cuántos de aquí leen el horóscopo? Ay, ay, ay. Para salir de la casa. Ahora, los evangélicos, los más consagrados, tienen una forma de horóscopo. ¿Ustedes sabían cuál es el horóscopo de los evangélicos? Sacan la carta a ver qué les salió hoy en la carta, el versículo. Eso es el horóscopo evangélico. Oiga, lea la Biblia. ¿Sí o no? Sacan la carta de hoy. Los que me están escuchando por el audio, díganselo a la iglesia. Hermanos, tienen y las venden en las librerías. Vamos a ver qué me sale hoy. Y las bendiciones de Jehová, gloria a Dios, me va a ir bien. El horóscopo. El horóscopo evangélico. Esa costumbre la traemos de allá, es mundana, es perversa. Por favor, mire lo que dice. Estate ahora tú en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Esa es una ironía del profeta. Seguimos. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ese es el horóscopo. Esos los que cuentan los meses. He aquí serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de las llamas, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Todos esos que hacen el horóscopo del tiempo, del colombiano, todos esos arderán un día. Porque engañan al pueblo. Así te serán aquellos con quienes te fatigas, los que trafican contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. ¿Le quedó claro lo del horóscopo? ¿Le quedó claro? Si lo sigue leyendo es un necio. Y todos esos que construyen eso, quemarán, serán como estopa. Se me está acabando el tiempo. Hechicerías. Espero que aquí no haya quien practique estas cosas. ¿Todos están libres de esto? Herejías. Vamos a ver herejías. Y aquí en herejías ya empiezo a aterrizar, ¿oyer? Herejías. El griego, volvamos otra vez allá a las obras de la carne, en Gálatas. El griego es airesis. También traduce secta, partidismo, facción, falsa doctrina. Oigan eso, cisma. Eso traduce este término, airesis. Facción, partidismo, secta. Cuando se escribieron estos documentos, las luchas más grandes de la iglesia fueron contra corrientes pronósticas, porque todavía no había un gnosticismo como tal cuando se escribieron estos documentos. Pero ya había un pronosticismo, que hoy sí ya es un gnosticismo. Contra eso fue que se escribió. Habían las corrientes gnósticas, docéticas, montanas, cerintias, arrianas. Todos esos fueron movimientos que atentaron contra la iglesia,
quienes no entendían y trataban de dar una explicación a la encarnación de Cristo como Dios. ¿Oyeron? A Dios allí, ellos no entendían cómo era que Dios se había encarnado, porque tenían la influencia platónica que la materia era mala y el espíritu bueno. ¿Cómo que Dios, que es espíritu bueno, se encarna en la materia que es mala? Entonces, Arriano trató de dar explicaciones negando que Cristo era divino. El doticismo trató de explicar diciendo que Cristo no era humano, sino una sombra, un fantasma apenas. Los pronósticos dijeron que Cristo era una apariencia apenas, era un eón apenas, que se parecía a un hombre. Por eso Juan, cuando escribe su carta, dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos oído y lo que han palpado nuestras manos, eso es lo que les anunciamos. Dice: Cristo estuvo aquí físicamente. Y entonces ellos defienden estas posiciones que había en este tiempo. Trataban de dar una explicación acerca de la encarnación de Cristo. Negaban su divinidad o negaban su humanidad, y a veces las negaban ambas. A veces decían que Cristo ni era divino ni era humano. Cerinto llegó a decir que Cristo era hijo de José. Cerinto fue contemporáneo con Juan. Cerinto llegó a decir que Jesús era hijo de María y de José, y que cuando estaba en el bautismo entró Dios en él para hacer la obra, y cuando estuvo en la cruz que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?, se le fue Dios, y que solamente quedó el hombre solo allí. Y así muchos evangélicos que son cerintianos, pensando de que quien murió en la cruz no fue Dios sino Jesús. Quien murió en la cruz fue Dios. No seamos cerintianos. No, que ahí murió la humanidad. Ahí murió Dios. Eso es herejía. El tema de Cristo como Dios encarnado produjo largas discusiones y reuniones, pero la iglesia y los apóstoles de Cristo sabían que Cristo era Dios encarnado. En el concilio de Calcedonia del año 400 se definió para la iglesia lo que es la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Se declaró, porque la doctrina más terrible era la de Arriano, que hoy siguen los testigos de Jehová. Se decidió en ese concilio que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Dos sustancias distintas, sin confundirse, en una sola, sin variación, sin división, sin separación. Allí se definió. Cristo es Dios encarnado. Cristo es 100% Dios. Cristo es 100% hombre. Cuando alguno no traía esta doctrina, la iglesia fue enfática y sentenció lo siguiente. Quiero que coloque 2 de Juan, el versículo 7 y 11. Mire lo que sentenció la iglesia. Porque aquí hay muchos hermanos que quieren ser más sabios que Dios y quieren ser más buenos que Dios. Y mire lo que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Juan estaba combatiendo el gnosticismo y el doticismo y el arrianismo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Oigan esto: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Seguimos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, si viene a su casa y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Así lo dice el texto bíblico. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ustedes son más sabios que Dios. Ustedes son más piadosos que Dios. Ustedes son más decentes que Dios. Pero con esta sociedad tolerante, dice que todos tienen razón, que los testigos tienen razón, que los mormones tienen razón. No, Señor. La Biblia sentencia que aquel que no reconoce a Cristo como Señor y Dios
no tiene al Padre. Si los judíos no reconocen a Cristo, no tienen a Dios. Si los musulmanes no reconocen a Cristo, no tienen a Dios. Puede ser Alá, puede ser Jehová, pero si Cristo no es recibido, no tienen a Dios. Allí lo dice el texto. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y cualquiera que nos venga con algo diferente, dice, no le recibamos. Si los testigos nos vienen a decir que Cristo no es Dios, no lo debemos recibir en casa. Porque Él es Dios. El tema de Cristo, de Dios encarnado, es el tema crucial para los apóstoles. Cristo era Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, que es Dios, en el versículo 1, en el versículo 14 es el que se encarna, y ese Verbo es Cristo. Y en el versículo 18 de ahí mismo dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y la noche que estaban en el aposento alto, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? ¿Cómo me dice, muéstranos al Padre? Si yo soy en el Padre y el Padre en mí, Felipe. Yo soy Dios. Pablo no lo dudaba. Romanos 9:5. Pablo no lo dudaba. Mire lo que dice del Señor Jesucristo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí lo dice Pablo, que Cristo es Dios, bendito sobre todas las cosas. Los testigos de Jehová no me pueden venir a decir a mí ahora algo diferente. Por eso no los debo recibir en casa, porque Él es Dios bendito por sobre todas las cosas. Cristo es Dios. Cristo no es el que le hace los mandados a la Trinidad. Cristo es Dios. Él no es un Dios chiquito. Él es Dios absoluto. Y mire lo que dice primera de Timoteo 3:16. Pablo hablando del misterio de la encarnación. Cómo se dirige a la iglesia. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Oiga, es grande y es misterio. Dios fue manifestado en carne, testificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hablando de Cristo. Y quiero decir esto. Que no vengan los testigos de Jehová a decirnos que Él no es Dios. Que no vengan los mormones a decirnos que Él es un ángel. Ni vengan los adventistas a decirnos que el sábado es superior a Él. Ni los Jesús solos a decirnos que Él no es parte de la Trinidad. Que no venga el judaísmo a decirnos que Cristo es más, que Cristo es uno más de los profetas como Elías y Moisés. Que no vengan los musulmanes a decirnos que Cristo es uno más como Mahoma. Que no vengan a decirnos los masones que Cristo es solo el arquitecto del mundo. Que no vengan a decirnos los gnósticos que Cristo es solo un eón. Que no vengan a decirnos la nueva era que Él es el gran maestro. Que no vengan a decirnos los espiritistas que Cristo es solo un medio. Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reverencian? Todo el que deja este camino es un hereje y atenta contra la fidelidad a Dios. Cristo es Dios encarnado, es Jehová.